Debemos dejar de correr por todas partes haciendo un montón de cosas que no importan y debemos dedicarnos a estudiar las Escrituras. Horas y horas. No estoy hablando de minutos y minutos y no estoy hablando de simplemente para preparar sermones. Estoy hablando de estudiar las Escrituras para conocer a Dios y para ser transformado por Él. Pero el estudio de las Escrituras es más que simplemente aprender información. Es una relación. Una vida devocional. Oración privada. Si voy a ser un hombre de Dios, yo debo pasar más tiempo con Dios que con los demás. Para que cuando yo salga para hablar con la gente, la palabra de Dios sale de mi boca. Hablando del Evangelio, hermanos, el problema muchas veces somos nosotros, pastores, que no pueden sentarse a los pies de Dios y estudiar su palabra. Necesitamos ser hombres que conocen muy bien a Dios, que temen a Dios, que aman a Dios. Hombres que viven en su presencia. Para que cuando hablamos de los atributos de Dios, su santidad, su justicia, su amor, su misericordia, su ira, no solamente somos como un loro que habla cosas que ha escuchado, pero son verdades que son una parte de nosotros. Hermanos, ustedes pueden aprender cómo predicar el Evangelio mejor por medio de esta conferencia. Pero eso no significa que ustedes van a ser hombres de Dios. Un hombre de Dios pasa mucho tiempo en las Escrituras y de rodillas con Dios. Es la marca de un hombre de Dios. No talento, no una iglesia grande. El que se gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Tu ambición más grande debe ser, si quieres ser un predicador del Evangelio, tu ambición más grande debe ser el conocimiento de Dios. Conocimiento teológico y conocimiento personal. Tú no solamente estudias acerca de Dios, tú andas con Él. En las noches, cuando no puedes dormir. En la vigilia. Cuando nadie más se mueve. A solas. Con Él. Este es el tipo de predicador que necesitamos en el día de hoy. Hay un texto en Oseas 4:6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré, para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. ¿Cuál fue el crimen más grande de Israel? Una falta de conocimiento de Dios. Y los padres, los sacerdotes, los maestros en Israel, ellos eran básicamente ignorantes de la revelación de Dios. Y por causa de su ignorancia, sus hijos espirituales sufrieron. En el día de hoy yo voy a muchas iglesias donde yo veo una congregación sufriendo porque no tienen conocimiento de Dios. Y no tienen conocimiento de Dios porque sus pastores no están predicando acerca de Dios. Y no están predicando acerca de Dios porque no estudian a Dios. Y no estudian a Dios porque no les importa. Y una conferencia acerca de evangelismo no va a cambiar este problema, sino pastores y predicadores arrepintiéndose y corriendo de nuevo donde empezaron, regresando a donde empezaron, a los pies de Dios.